Y ahora tenemos el placer de estar comunicados con Juan Carlos Smith, secretario general del Sindicato de Personal Embargado de Dragado y Balizamiento, secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte, secretario general de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina y ex secretario general de la Confederación General del Trabajo, la CGT. Desde todas estas organizaciones se convocó a marchas por el Día de la Memoria, así como a acompañar a los jubilados en contra del ajuste económico y la represión que sufrieron, y en honor a su gremio le vamos a dar la bienvenida con una versión de Roberto Goyeneche del clásico tango Niebla del Riachuelo de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, para retratar el quehacer portuario. Juan Carlos Smith, Jorge Fontevecchia los saluda. Me gustaría un repaso suyo, una especie de balance de, por un lado, el paro de transporte, por otro lado el paro de la CGT, por otro lado las movilizaciones que se fueron produciendo con los jubilados. Lo escuchamos con atención, Juan Carlos. Buenos días, Jorge. Muy oportuno la versión del polaco, ¿no? Acá decía muy lindo tango. Porque creo que eso va a ser el reflejo de lo que va a suceder si Sturzenegger termina triunfando con su proyecto de desregulación del área portuaria y marítima. El paisaje que va a quedar es justamente el que describe Goyeneche con tanta melancolía, ¿no? En un país que supo tener una de las flotas más importantes del continente y que además, lógicamente, debería tener estratégicamente por su ubicación geoeconómica, ¿no? Estamos al sur del continente. Acá, cuando llegamos acá, no se va más a ningún lugar, es el final de la ruta. Pero bueno, usted me pidió una reseña de los últimos acontecimientos. Bueno, usted ya hizo una metáfora, ¿no? En un sentido, pero me gustaría que compartiera ahora en extenso. Sí, mire, yo estuve ayer mirando su columna en perfil digital. Alguna vez hablamos de esto y yo comparto varios tramos de su apreciación, porque indudablemente hoy el movimiento sindical no tiene la influencia que tuvo en otras etapas históricas. Y esto es producto de los cambios tecnológicos, es producto también de las nuevas formas de producción y, entre otras cosas, también es producto de las conductas zigzagueantes que muchas veces ha tenido el propio movimiento obrero, por caso aquí en la Argentina, ¿no? Sin embargo, y esto creo habérselo señalado en alguna ocasión, sigue siendo un elemento de influencia en los acontecimientos políticos, porque si habría que preguntarse el retroceso del movimiento sindical en el mundo ¿ha contribuido a que haya una mejor democracia, más igualdad? ¿Se han terminado las desigualdades? ¿Han terminado los atropellos? ¿Hay mayor libertades, ya que estamos en un gobierno que encarna eso como un dogma? Y yo creo que no. Creo que se achican las libertades, creo que aparecen voces cada vez más autoritarias. Y indudablemente esto, junto con la crisis de los partidos políticos y un cambio de mentalidad o de comportamiento social de gran parte de la población, nos trae los fenómenos que estamos viendo hoy en el mundo, que obviamente no son patrimonio de la Argentina nada más, sino que de gran parte del mundo. No, me parece inclusive, permítame, Juan Carlos, que me sume a una reflexión que incluso trasciende al movimiento sindical. Yo creo que aquí la niebla en el riachuelo, del riachuelo del mundo, fue que los mismos que hacían el Occupy Wall Street, con carteles que decían soy el 99%, usted recuerda que se hablaba de que el 1% de los más ricos se habían concentrado todos los incrementos de Producto Bruto que se produjeron después de la caída del muro de Berlín, una vez que le desapareció al capitalismo la competencia del comunismo. Esas mismas personas que ocupaban Wall Street y quejándose contra el 1% más rico, en aquel libro famoso de
El Capital del siglo XXI del economista francés Piketty. Esa misma gente, en un sentido en sentido simbólico, no necesariamente las mismas personas, luego en lugar de ocupar Wall Street, fueron a ocupar el Capitolio. Y en lugar de agarrársela con el 1% más rico, se la agarraron con los políticos. Es cierto que los políticos tendrían la responsabilidad de solucionar ese problema, pero evidentemente la situación está de que hoy, con la economía digital en la nube, el dinero y los negocios no están en los países, no hay un territorio, están extraterritorializados. Hay 700 sistemas de régimen económico diferente, o paraísos, vulgarmente llamados paraísos fiscales, donde los gobiernos no logran poder cobrarles los impuestos a estas personas que todos los años aumentan su nivel de riqueza. Entonces, bueno, creo que en un momento de la tecnología, en el momento en que los obreros estaban en fábricas y la riqueza se generaba en lugares físicos, el sindicalismo fue la respuesta para producir esa reducción de la injusticia y la redistribución. Y el problema que enfrenta ahora el sindicalismo es el mismo que enfrenta los gobiernos, que es que en realidad la riqueza no se hace concentrada en un lugar determinado, sino, de sentido muy genérico, en la nube. Y en la nube no hay sindicatos. El tema es que qué herramienta hay que encontrar para controlar la nube. Ahora, coincido con ustedes que es necesario, que al contrario, que no ha mejorado la redistribución de la renta en lo más mínimo con la reducción de los sindicatos, sino que ha empeorado. Lo que parece es que desde allí no se soluciona, desde allí solo, lo que no quiere decir de que no valga que los sindicatos tengan peso y que sean un elemento, pero ya no logran, como eran en el pasado, el elemento determinante. No sé si comparte esta apreciación, Juan Carlos. No, por supuesto, no comparto absolutamente, porque indudablemente si no, muchas de las cuestiones ya se habrían resuelto. Yo suelo decir en el debate interno de los sindicatos, diciéndole, miren, tenemos que reconocer cuáles son nuestros límites. Está claro que tenemos límites, no tenemos la fortaleza que teníamos con anterioridad, y por lo tanto estamos obligados a tener una nueva mirada sobre esto que acaba usted de describir, pero además articular nuestras demandas con otros sectores de la sociedad. Tarea muy difícil, y más difícil aún cuando encontramos una clase política que está de rodillas. Lo que ocurre dentro del Congreso Nacional es bochornoso. Votar préstamos de una trascendencia tan grande que usted y yo ya no vamos a estar en este mundo y el país va a seguir endeudado, me parece de una cobardía y de una pobreza intelectual, política, histórica gigantesca. Y esto lo estamos viendo allí. Es decir, la dificultad que tenemos es enorme, y por lo tanto es como que estamos navegando en el riachuelo, en las tinieblas y con el radar apagado. Digo, este es el problema que tenemos. Mire, le voy a hacer una reflexión en ese sentido. Se me ocurrió recién mientras lo escuchaba. Los diputados no oficialistas, dialoguistas, vulgarmente llamados así, que estaban en contra de lo que votaron luego afirmativamente, imagino yo, se sentían presionados por la opinión pública que dijera, por culpa de ustedes, ahora el dólar aumenta o la economía se desvanece porque el gobierno careció del apoyo suficiente para mantener su plan económico, y al final terminamos perdiendo todos. Y por el otro lado, siento que los conductores de la CGT sienten la presión de la gente de cómo no van a hacer una protesta, cómo no van a dejar marcado de que esto está mal. O sea, cada uno siente la presión de la gente. Usted sabe que en nuestra profesión sucede lo mismo. O sea, más allá de la búsqueda del rating, muchos colegas se sienten presionados por decir lo que la audiencia pide, más allá de lo que ellos desean. O sea, hay una sociedad tironeada, vamos a decirlo de alguna manera, donde cada uno de los actores está actuando en reflejo para conformar a un público, a los votantes, a los afiliados, a su audiencia. O sea, como que hay una dictadura de las audiencias, de los votantes y de los afiliados, y una pérdida de poder de la dirigencia. Bueno, eso viene sucediendo en los últimos tramos de la historia política, como consecuencia también de, digamos,
la multiplicación de las imágenes, los medios masivos de comunicación, este extravío, que no es que lo crea la prensa, el extravío que usted señala de parte de la dirigencia, está a flor de piel, la gente lo visualiza inmediatamente. Y además, las demandas son ahora, en forma inmediata, y tanto usted como yo sabemos que hay demandas que requieren tiempo. Lo que ocurre es que ha habido tantos fracasos, uno detrás del otro, que está ya agotada la presidencia en decirle, bueno, pero ¿cuándo vamos a terminar de superar estos problemas? Y entonces ocurre esto que está pasando hoy acá y en gran parte del mundo. Digamos, el aumento escandaloso de la brecha entre los ricos y los más pobres es un resultado cantado de este tipo de situaciones. Nunca, siempre ha habido pobres y más ricos, pero nunca una brecha tan escandalosa y tan obscena como la que tenemos. Es más, vuelvo un poco a unos minutos atrás, cuando usted habla, no solamente hay, el otro día estaba leyendo un artículo que hablaba de la democracia derrotada, digamos, ¿no? Porque, digamos, que un hombre como Elon Musk esté hoy flanqueando al presidente Trump, más allá de las especulaciones que pueda haber, si el que realmente termina cortando el pastel es el político, deja muchas dudas alrededor de este momento que usted también describía. Y miren, ¿qué sentido profundo puede tener el sistema democrático, las leyes, el Congreso, la votación, si hay personajes que manejan el Producto Bruto entero de países completos y que además, en el caso de Elon Musk, tiene el control, por ejemplo, de casi todo el sistema satelital? Es aterrador que esté pasando todo esto. Y bueno, estas son las cosas que están ocurriendo. En menor medida, muchas de esas cosas ocurren al interior de los países de la periferia. Aquí Juan Carlos le quiere preguntar Claudio Mardones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Juan Carlos? Buen día. Bueno, quería preguntarle sobre un punto que nosotros anticipamos hace ya 2 días y que hoy, bueno, fue uno de los principales títulos de la edición en papel de La Nación, y tiene que ver con esta decisión, la resolución administrativa número 7, firmada por Federico Sturzenegger, que instituye un plus por despedir, un nuevo cambio, utilizando las unidades retributivas por las cuales se pagan los salarios en el Estado Nacional. Bueno, ahora publicaron un nuevo mecanismo por el cual, a partir de la reducción presupuestaria en materia de personal, bueno, el Ministerio de Modernización, y especialmente a través de la Secretaría de Trabajo, les permite contar con una serie de fondos variables para repartir entre los funcionarios, y esto reconocido dentro de los escalafones de la alta conducción del Estado. ¿Ustedes tenían alguna información al respecto de este tema? ¿Qué opinión le merece esta nueva decisión? No teníamos este tipo de información, pero hay un formato del gobierno que excede lo económico. Hay lo que en alguna publicación se llamó el goce de la crueldad. Hay una obscenidad en el funcionamiento del gobierno, como que de repente se refriega las manos cuando actúa provocando caída del nivel de empleo o de los jubilados o de los ingresos. Miren, la figura de los jubilados deberían, acá, como muchas veces ocurre, no se mira la historia. Norma Pla estuvo batallando casi en soledad durante muchísimo tiempo, hasta que de alguna manera terminó quebrando aquella lógica que sostenía Cavallo. Así es. Sí. Hay que recordar esto. Era alguien que está por allí olvidado. Y esta movilización de los jubilados creo que va a tener el mismo destino, porque es muy grave que se ignore o que todos los días aparezca en la pantalla un operativo con las fuerzas conjuntas, digamos, presionando, cuando no, reprimiendo directamente
a los jubilados. Esto es algo que le digo porque nosotros los acompañamos, ese día hubo una represión feroz, y vamos a ir con toda nuestra fortaleza del día 9. Cuando a mí me preguntaron en la columna, ¿usted por qué viene? Y yo le contesté, yo vengo por mi vieja, porque mi vieja cobra 350 lucas, y me parece que él cobra de la pensión de mi viejo, que era metalúrgico, sí. Y me parece que eso es una vergüenza. Y es una vergüenza que atraviesa todos los gobiernos, le quiero decir, porque este tema no lo resolvió nadie. La Argentina pone el 10% del Producto Bruto Interno del sistema previsional y lo único que ha hecho a lo largo de todas las administraciones es meter parches que cada vez agravan más la situación. Ahora, Smith, en este contexto, terminó la moratoria, 23. Hay prevista en la Cámara de Diputados un debate, pero recién para el 9, como usted menciona. Y ahí le quería preguntar, ¿y ahora cuál va a ser la respuesta de la CGT, teniendo en cuenta que no hay moratoria y que incluso para los trabajadores y las trabajadoras que no tienen todos los años de aportes, lo que podría quedar es una salida proporcional? O sea, que como la PUAM, la Prestación Universal para el Adulto Mayor. ¿Qué análisis están haciendo la CGT y cuáles son los pasos a seguir en materia de respuesta ante el fin de la moratoria? Bueno, el departamento de jurídico de CGT está tomando cartas en el asunto en este sentido. ¿Van a litigar? ¿Van a hacer una demanda? La primera, no estaría en condiciones de adelantarle eso yo hoy, pero indudablemente nosotros vamos a seguir reaccionando frente a todo esto, porque, mire, el problema, insisto, y por eso utilicé la figura de Norma Pla. Nosotros tenemos que tener bien presente que esto está atenta directamente contra la paz social, porque en mi interpretación va a ser imposible sostener desde el gobierno que a lo largo de todo el tiempo estén allí, sitiando el Congreso y empujando, cercando, reprimiendo, obstaculizando un legítimo reclamo de gente que ¿cuánto más puede vivir? ¿Cuánto más puede vivir la gente esa que está allí? Entonces, esto va a ir increciendo y además va a ir concitando un mayor apoyo de toda la población en el medio de todo esto. Por lo tanto, nosotros como movimiento sindical vamos a tener que reaccionar en consecuencia. Juan Carlos, muy agradecido, le mandamos un fuerte abrazo y bueno, nos mantenemos en contacto y obviamente hacia el 10 de abril con más asiduidad. Le mandamos un fuerte abrazo nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Acabamos de hablar con el experto líder sindical Juan Carlos Smith.